lo que señalo en El Observador es, en primer término, el hecho político formidable de que, a pesar de que todo el universo de la Argentina oficial, de la Argentina sonora, impresa y visual, se ha reunido para condenar en su médula misma la guerra de las Malvinas, se produce en respuesta a esto, que incluye el bloqueo casi sistemático, incluso del debate, se haya podido producir una movilización que, de acuerdo a todos los testimonios, y eso no ha podido ocultarse, ha reunido alrededor de 20.000 personas, con una gran participación de juventud, y al mismo tiempo con una presencia real muy numerosa de los primeros protagonistas, es decir, de aquellos que convocaron el Centro de Excombatientes, cuya posición, por otra parte, es también otro de los que podríamos llamar milagros de la Argentina contemporánea, moderna, porque el centro ha señalado con toda claridad ciertas líneas fundamentales a despecho de todo el huracán de propaganda imperialista británica y norteamericana, que encuentra en los órganos e instrumentos de difusión y de prestigio de la Argentina oficial, incluido el propio gobierno, su eco y su retransmisor activo en el seno de la sociedad argentina. De modo que parece a primera vista una batalla desesperada para usar la moral de los esclavos que predomina en este tema, imposible sobrepasar o equilibrar la fuerza aplastante que se desata sobre la conciencia del país. La moral de los esclavos consiste en decir que no hay confrontación posible con los poderosos porque son poderosos. Y la moral de la revolución consiste en saber que los poderosos serán derrotados porque son opresores y porque destruyen las condiciones de su propio poder si actuamos en el sentido de la historia. Entonces, ese es un hecho realmente creo que capital, que demuestra que la ruptura histórica generada por la guerra del 2 de abril es inexorablemente irreversible. Y contrariamente a lo que dice Clarín hace 2 o 3 días en un artículo editorial, de que va ganando espacio la idea de que fue una aventura descabellada y de que se lanzó una lucha condenada a la derrota de antemano, esa idea no va ganando espacio, va ganando, por supuesto, en dimensión acústica, sonora, pero va perdiendo espacio. Ahora, el hecho más importante de esta movilización, aparte de la movilización misma, me parece que es que no bien se produce en la tarde de esa mañana en que Alfonsín acude a Luján para decir las cosas que dijo y hablar de las consecuencias incalculables que no midieron quienes desataron la guerra.
es que no bien se produce la respuesta bajo la bandera de los excombatientes, que dicen con todas las letras que asumen como un hecho glorioso el 2 de abril, lo cual también da la dirección de su crítica implacable a los errores de la conducción y a las demasías del régimen interno militar, es decir, de los militares que proyectaban su tiranía sobre el país en la tiranía sobre los soldados combatientes y estaqueaban soldados, etc. Digo, el hecho más notable es que inmediatamente de producirse la movilización, ella misma se transforma en el objeto de la lucha, de esa particular lucha de clases que es la lucha nacional. Y entonces, para la prensa del día siguiente, para muchos noticieros de televisión, por ejemplo el de Canal 13 con sus 120 repetidoras del interior, la noticia no fue que 20.000 argentinos se lanzaron a la calle a decirle no al imperialismo norteamericano y británico, y para reivindicar más allá de las contingencias de sus conducciones circunstanciales la guerra contra el enemigo imperialista, sino que fueron los desórdenes tangenciales, pero que se usan para descalificar, que ocurren al final. Es decir, transforman la reivindicación de la lucha de liberación no en un hecho político, sino en un hecho policial, que es en definitiva lo que la oligarquía siempre ha hecho respecto a los movimientos populares. Borges decía que el Martín Fierro, que está lleno de un sentido reivindicatorio que integra, digamos, su alta calidad estética, era la historia de un cuchillero de la década del 70. Y por vía ensayística convertía el drama del gaucho, aplastado, arrinconado, oprimido, suprimido, de un hecho político en un hecho policial. Y de la misma manera, el diario Clarín, por ejemplo, titula ese día en primera página y luego creo que a dos páginas adentro, desórdenes en la marcha de los excombatientes. Es decir, que la noticia no es la marcha, son los desórdenes. Sabemos que esos desórdenes fueron tangenciales. E hilando un poco más fino, yo les quiero llamar la atención de que se menciona la quema y los destrozos que el grupito de provocadores montoneros hace dentro de la Torre de los Ingleses. Pero no se hace énfasis sobre otro hecho, si se quiere, violento, pero que tiene una alta justificación política. En general, la violencia se justifica cuando ella habla por sí misma, se explica por sí misma, que fue el derribamiento de la estatua de Cano. Nadie dice que eso fue un acto de barbarie, porque evidentemente en la conciencia pública, a pesar de todo y de todo y de todo, está la idea de que ese ministro inglés que nos vendió el reconocimiento de la independencia, después que lo hubiéramos conquistado con las armas en la mano, imponiéndonos usurariamente un préstamo de $1.000.000 de libras esterlinas de aquella época, de los cuales el país no vio un solo centavo, no puede transformarse en un héroe cuya estatua está en Buenos Aires, donde todavía no está la estatua de Quiroga, que no hay que ponerse ni siquiera en una posición revisionista, forma parte de la historia argentina, de sus avatares, de sus luchas, de sus enfrentamientos, es parte de la historia argentina. Puede estar la estatua, puede tener un nombre, una calle.
ese acto de depredación, que es elocuente por sí mismo y que es defendible por sí mismo, no se hizo énfasis en ello. Se fotografió la torre de los ingleses y se olvidó de decir que el grupito de lunáticos y de provocadores había sido repudiado públicamente y estruendosamente por el grueso de la manifestación y por los propios excombatientes, y si no se llegó a vías de hecho, que en rigor en un régimen democrático correspondería a la policía, fue para evitar males mayores, que habrían derivado en nuevas información, nuevos títulos demostrativos del carácter turbulento de esa manifestación. Creo que la manifestación en sí misma ofrece otros puntos de interés, como es la contradicción de las consignas, etc. Aparentemente en algún momento, yo mismo lo escuché, Clarín lo extrae y lo pone con una luz de rayo láser, el grito Galtieri borracho, mataste a los muchachos, que ofrece algunas reflexiones sobre lo contradictorio de la conciencia pública en gestación, inevitablemente contradictorio. Uno puede observar que quien mató a los muchachos fue el imperialismo británico, fueron los soldados de Margaret Thatcher, guiados por el satélite y los apoyos del imperialismo yanqui. Es decir, que perder de vista de que nuestros hombres, nuestros combatientes fueron muertos por el invasor extranjero, es perder de vista muchas cosas. También me hace acordar, sin con eso querer hacer una equiparación entre los personajes, por supuesto, una reflexión de Arturo Jauretche, que en esta lucha, en esta guerra social y nacional, donde se están tironeando las cosas, corre el riesgo de ser acogido en el Olimpo de la entrega nacional como un personaje pintoresco y simpático, y no como lo que fue realmente un pensador orgánico, uno de los pocos pensadores que ha dado la clase política argentina. Digo, esa reflexión de Jauretche, que hablando sobre las injurias que se vertían contra Eva Perón, es decir, sobre su presunta condición de puta, decía: en nuestro país se puede ser vendepatria, lo que no se puede es, real o supuestamente, no observar una moral sexual. En nuestro país se puede ser vendepatria, no se puede ser borracho. Esto dicho un poco en familia, reflexionando sobre los vaivenes de esta segunda batalla por las Malvinas, donde vemos que la Argentina oficial mete preso a quien condujo mal una guerra contra el enemigo extranjero, pero deja sueltos a quienes condujeron bien una guerra contra el propio pueblo y contra el propio país. Porque Videla está suelto. Puede ser que al final lo metan preso. Creo que es mucho más difícil que lo metan preso al presidente, del cual Videla fue comisario de policía, es decir, a Martínez de Oz.
Pero fueron los propios generales yalteros los que le dijeron al borracho de Galtieri, que dirigió mal una guerra contra el enemigo real del país, y que se encontró además de sorpresa con que estaba peleando contra el enemigo real del país, que le dijeron a Galtieri que tenía que irse y después lo metieron preso, o lo empezaron a procesar ellos mismos, porque desde los acuerdos de Yalta el país estaba dividido en zonas de influencia. Y nosotros pertenecíamos a la zona de influencia norteamericana y por lo tanto no era posible enfrentar a los Estados Unidos y a Inglaterra, y que ese era el pecado cometido. La primera etapa en esta batalla, conducida por Margaret Thatcher, que no está presa, fue naturalmente, estuvo a cargo de la alta oficialidad de la cúpula militar, que se había visto embarcada en una guerra que rompía con todos los esquemas de su inserción intelectual, práctica, militar, económica y política en la Argentina y en el mundo. Y se hizo bajo la consigna, que no es interpretativa mía, sino que fue difundida como comunicado oficioso a todos los medios de prensa, de que era imprescindible reestructurar o recomponer las relaciones con los Estados Unidos y que era preciso tener en cuenta que pertenecíamos a Occidente y que debíamos observar lo dispuesto por los famosos acuerdos de Yalta, que a fines de la Segunda Guerra Mundial reunieron la firma de Roosevelt, de Churchill, de Stalin, determinando, dividiendo el mundo y sus zonas de influencia. Entonces lo que tenemos, la segunda etapa, viene a partir del gobierno democrático, que al margen del respeto institucional que debemos brindarle, en cuanto bueno o malo es el que hemos elegido los argentinos, es un gobierno ideológicamente dominado hasta la médula por el colonialismo ideológico. Es evidente que acá se está procurando inculcar en el país, cosa que entiendo que en definitiva no se va a lograr, dos o tres ideas centrales. Algunos la dicen más abiertamente, otros con un poco más de pudor. La primera idea es la que expone ya en el curso de la guerra una franja que va desde ese movimiento por la patria, la religión, el hogar, etc., de esos caballeros de la fe que de vez en cuando aparecen, diciendo que enfrentar a Estados Unidos es hacerle el juego al comunismo, y hacerle el juego al comunismo es ofender a Dios. Bueno, bajo esta forma neblinosa y delirante, es muy difícil que nada pueda ser tragado por el conjunto del pueblo. De un modo más político, esa misma idea la expone el Movimiento de Integración y Desarrollo, cuando señala que el desenvolvimiento de la confrontación militar con Gran Bretaña
va a producir la ruptura de nuestra pertenencia orgánica al campo occidental y de nuestro sistema natural de alianzas. Opinión que en definitiva no es muy distinta del canciller Caputo cuando enuncia la idea de que los argentinos pertenecemos a Occidente. Es decir, cuando no se instala en el sistema de dominación del imperialismo norteamericano, británico y europeo occidental. Esta es la primera consigna. O sea, hay que enterrar la enseñanza de la guerra. Aquello que si no se hubiese obtenido nada más, podríamos dar los sufrimientos y los trastornos y tropiezos de la guerra por bien empleados. Es decir, la guerra puso al desnudo, ante la conciencia general del país en todos sus estamentos, la naturaleza de nuestras reales relaciones con el mundo. Puso al desnudo de que no somos un país europeo, avanzado, aliado de esas potencias llamadas democráticas, sino que formamos parte del llamado tercer mundo, que es un modo elegante de decir, formamos parte de la zona colonial del planeta, de las 3/4 partes de los países del mundo que constituyen la zona colonial del planeta, es decir, la zona en la cual el mundo civilizado, el mundo democrático y en parte también el mundo socialista extrae los jugos vitales para sostener su propio nivel de desarrollo y de bienestar y de equilibrio social mundial. Entonces, esa que es una enseñanza traumática de la guerra, que rompe ese super yo colonial que persiste sobre la conciencia del país, aún en los periodos de gobiernos populares, que siempre en última instancia aparecen como verdaderos intrusos que no logran legitimarse ante la Argentina bien pensante. Desde, se puede decir sin exageración, por lo menos la batalla de Pavón, el triunfo del mitrismo sobre la Confederación y sobre el Partido Militar Federal del Interior en la década del 60 del siglo pasado, durante mucho más de un siglo, queda cuestionado por la guerra y por la latinoamericanización que esa guerra imprime sobre el país. Bueno, es esto precisamente lo que es necesario borrar de la conciencia. Primer objetivo. Va mucho más allá de los movimientos tácticos de recomponer las relaciones por diplomacia, etc. Yo diría, afecta a la esencia misma del país, a su existencialidad fundamental. El segundo punto se liga operativamente con el anterior. Y es la doctrina de la insensatez de un enfrentamiento. Bueno, aquí obran muchas cosas. Armendáriz, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es evidentemente un hombre de escasas luces, lo dice abiertamente. Es decir, hubo intenciones pecaminosas en los que actuaron. Transforma la historia en un análisis de intenciones. La intención era perpetuarse en el poder, la intención era aliviar la presión interna, porque parece que estos señores que no hicieron nada para moverle el piso a la dictadura militar, que fueron mansos corderos,
Muy bien, estos señores creen que por la movilización del 30 de marzo, la dictadura estaba a los tumbos y que en 2 días se resolvió ocupar las Malvinas. A mí, el proyecto de ocupar las islas, por lo menos 5 meses antes. Es decir, que los argentinos comunes podemos habernos sentido sorprendidos por el hecho, pero ellos lo sabían. Pero lo fundamental de esta consideración es la idea de que se trató de una batalla loca destinada a la derrota. Yo creo que ese punto tiene que ser objeto de una discusión concreta y debe ser enfrentado en la polémica pública. Acá no se trata de subestimar el poder económico, financiero, militar, diplomático, político y cultural del imperialismo, ni de negar la debilidad de los pueblos dependientes del tercer mundo, incluida la Argentina. Aun cuando la debilidad fundamental reside en el propio frente interno. Es decir, la fuerza fundamental de la penetración imperialista se establece sobre todo en la dominación ideológica. Y este tema es uno de los temas que hacen a la dominación ideológica. Nos preguntamos, ¿estaba la guerra condenada de antemano a desembocar en una victoria militar de los británicos con el apoyo norteamericano? Si eso fuera así, el poder anularía la historia. Y nosotros conocemos hartos ejemplos de pueblos débiles que de un modo u otro logran triunfar militar y políticamente, porque en definitiva el triunfo militar no es lo decisivo, sino, aunque sea la mediación necesaria en ciertas confrontaciones, pero donde se logra el triunfo es en el campo político. El pueblo de Vietnam logra en 25 años derrotar sucesivamente al imperialismo francés y al imperialismo norteamericano. Y la última batalla no se da en los campos de batalla de Vietnam, sino que se da en la ruptura del frente interno norteamericano. Es decir, se da en el desenvolvimiento político o en las repercusiones políticas de la guerra que terminan destruyendo la capacidad operativa que seguía siendo abrumadora de las fuerzas militares norteamericanas. Se puede decir que no cabe hacer equiparaciones mecánicas, y la respuesta que nosotros podemos dar al caso concreto argentino es una respuesta doble. Es evidente que con la ideología, con las hipótesis de guerra, con el tipo de armamento utilizado, con los métodos de disciplina interna y la ética de conducción de las fuerzas militares conducidas por los generales del proceso, una guerra de esta naturaleza no podía ganarse. Entonces, la consecuencia que debe sacarse es que es necesario aplicar el análisis crítico
no para llegar a la conclusión de que en ningún caso la guerra se podía ganar, sino fundamentalmente para descubrir como enseñanza y experiencia de la guerra cuáles debieron ser las condiciones para un triunfo militar y político. No para que llegáramos a la conclusión de que la Argentina está condenada a someterse a los más poderosos, sino para llegar a la comprensión cómo un país más débil puede derrotar en este o aquel terreno a una coalición de países más fuertes. De manera que en la función crítica nosotros encontramos dos posibilidades: la de devolvernos a la moral del esclavo y la de proyectar de la enseñanza de la guerra una concepción liberadora y revolucionaria. En esto es inexcusable la referencia al informe Rattenbach. El informe Rattenbach fue publicado por una revista sensacionalista en forma sensacionalista. Lo único que faltaba era mujeres desnudas en medio del informe y destacadas en letra mayor algunos puntos de las numerosas barbaridades que hizo la conducción militar. El informe Rattenbach no habla, sin embargo, por ejemplo, de la bárbara disciplina que imperaba en las tropas argentinas. Del estaqueamiento de soldados no habla. Porque para el informe Rattenbach ese no es el problema, naturalmente. ¿Qué dice en esencia el informe Rattenbach en sus ideas más generales y centrales? Dice que la Argentina debió haber obedecido la resolución 502 de las Naciones Unidas. Es decir, da legalidad a una resolución de las Naciones Unidas que, convenientemente codificada, significa lo siguiente: solamente puede romper la paz los países imperialistas, porque no hubo resolución de las Naciones Unidas para el desembarco en Granada, ni hay resolución posible de las Naciones Unidas para la hostilización y preinvasión de Nicaragua, ni siquiera cuando la mayoría, incluso países imperialistas, votan a favor de ella, porque existe el veto norteamericano, no habiendo existido ni el veto ruso, ni digámoslo también el veto chino para la resolución 502. Entonces, el informe Rattenbach comienza por decir que las Fuerzas Armadas Argentinas, según el glorioso general Rattenbach, no pueden hacer un acto de soberanía sobre el territorio nacional argentino. Eso es lo que plantea este general, que será general, pero que no puede ser considerado argentino. ¿Y qué más dice el informe Rattenbach? Concentra todos sus cañones en señalar cómo el comando militar ignoró la desproporción de fuerzas. Es decir, dice, en segundo término, que la Argentina no puede enfrentar a poderes imperialistas porque la magnitud de esos poderes condena de antemano a la derrota. De manera que está bien claro, y no puede causar sorpresa, que el eje de la crítica que el alto mando militar hace a los, a pesar de ellos, heterodoxos que condujeron la guerra, se funda en la ideología de que la Argentina no es un país soberano. No puede ejercer actos de soberanía sobre su territorio, ni puede enfrentar a poderes mayores, cualquiera sea la legitimidad de la causa que invoca.
Todo lo demás se ordena en esta síntesis. Toda una serie de errores, barbaridades, inconexiones, etcétera, se ordena en esta síntesis. Y viene a alimentarla, a justificarla. El informe Rattenbach nos dice que las 3 ejércitos autónomos, con 3 comandantes en jefe feudales soberanos, que constituían la estructura del poder militar argentino, no nació pensando en la patria para defenderla, sino pensando en el pueblo para oprimirlo, porque la independencia de los comandantes en jefe se apuntaba a un solo punto, que era transformar al presidente de la República en una figura decorativa. Al presidente civil que eventualmente, al Frondizi, a Lilia, al Perón, a la Isabel, en una figura decorativa. Que había 3 ejércitos feudales independientes porque no se pensaba en defender al país contra enemigos externos, sino que se pensaba en decirle al presidente de la República, cualquier generalito, brigadier o almirante, respondo a mi mando natural. Es decir, no respondo a la Constitución, no respondo al país, no respondo al pueblo, no respondo al presidente elegido bien o mal por los argentinos, sino que respondo al comandante en jefe. Y que con esos 3 feudales, usurpadores, institucionalizados, no se podía salir a defender el país hacia afuera. Habla de inconexiones, pero no acusa la ideología subversiva que presidía la segregación de las Fuerzas Armadas en entidades autónomas. O sea, el informe Rattenbach hace las críticas y las lleva a una cúspide. Todas las críticas que recoge y las que omite, sus apreciaciones y sus silencios tienden a esas 2 cosas. La resolución 502 era legítima y debió ser acatada, y el país no puede enfrentarse contra enemigos más poderosos. Yo no soy un técnico en cuestiones militares, lo que permite decir menos burradas sobre cuestiones militares que los técnicos ideologizados en la cipallería. E invoco esa expresión de Clemenceau, el primer ministro francés durante la Primera Guerra Mundial, que decía que la guerra es una cosa demasiado seria como para dejarla en manos de los generales. Que es un modo de señalar el carácter político que encuadra toda guerra. Pero tendríamos que reflexionar sobre cómo, de dónde, de qué núcleo generador nacen los errores y los despropósitos que presidieron una guerra que los argentinos que tenemos que saber que pudo ser ganada, que debió ser ganada. Y que los gringos saben eso. Y basta leer ciertos cables para obtener la idea de que tienen la sensación de que la ganaron raspando. El primer punto, y perdonen un poco el desorden, que creo que hay que señalar, es este. Medir la abyección del argentino oficial por el hecho de que no se haya hecho lo elemental en toda comunidad nacional, que es rescatar los nombres y las hazañas de quienes pelearon, y quienes pelearon a veces admirablemente. Se rescata a Maradona. Las páginas de fútbol están encendidas de patriotismo. Y todos nos conmovemos cuando a este Sardanapa le dan una paliza de orden de, ¿cómo se llama? Martillo Roldán. Cuando lo revienta y estamos llorando, porque es un héroe, peleó como un bravo. Pero cuando se pelea por cuestiones reales, importantes, no simbólicas, eso no, nadie sabe nada.
Hay un periodista, Casanseu, etcétera, que le dieron mucho, yo no seguí su actuación durante la guerra, como que no voy a opinar, pero que escribe en la prensa, justamente, en la prensa, un artículo donde menciona las hazañas de una serie de aviadores militares que salieron a pelear por la patria. En fin, no sé si eso habrá que ruborizarse o decir, bueno, disculpen, ¿no? Salieron a pelear por la patria. E hicieron cosas de locos, que demostraron no solamente gran valor, sino gran ingenio, es decir, la capacidad creadora de una comunidad cuando se pone a inventar cosas que no están en los manuales ni en la fría descripción de los poderes de unos y otros, pero que van creando bajo el impulso de una profunda convicción nacional. Nada más y nada menos que eso. ¿Qué harían los yanquis ante una hazaña como esta? Un submarino que atraviesa, no nuclear, que atraviesa las defensas sofisticadas de la flota enemiga, se pone a tiro del Invencible y lo torpedea. Y luego sale, y después de 70 horas de persecución, llega a aguas seguras. Harían una serie de televisión, harían algo, dirían, miren, esto es además entretenido, se puede vender porque hay mucho suspenso. En la Argentina, la revista Humor se burla alegremente en unas ¿cómo se llama?, estampillas que inventa, y una de las estampillas es celebratoria del hundimiento del Invencible, que fue realmente torpedeado, y se ríen. Los torpedos no estallaron. Entonces, esos dos hechos son los que deben integrarse. ¿Por qué no estallaron los torpedos? Entre otras cosas porque los importamos. Entre otras cosas, y en segundo lugar, porque los torpedos no eran necesarios para matar a presos políticos, indefensos. Entonces, la picana eléctrica, ¿cómo se llama?, los alambres para agarrarles las manos, todo eso estaba. Pero los torpedos, vigilar si no se había humedecido la pólvora, etc. Y hubo que usarlos como estaban, y no estallaron. Pero el otro hecho, es también fundamental. Porque juntos nos dan el enemigo. Tratemos de reconstruir para ver cómo la guerra debió ganarse, y eso es lo que el país debe aprender. Después de honrar el heroísmo de muchos, su valentía y su ingenio, puesto al servicio de una causa patriótica, ¿cómo fue aproximadamente la ideación que tuvieron de la guerra que habían empezado? Ahí había tres planos posibles de despliegue de las fuerzas nacionales. El primer plano era el de una ocupación simbólica. O sea, 500 hombres desembarcaban, anulaban a los 70 o 80 marinos británicos y ocupaban simbólicamente las Malvinas. ¿Qué ocurría en ese momento? El general Majestuoso había movido los hilos de acuerdo a la ideología impresa en su débil cabeza, que no era más débil que la de todos los otros, que los 3 primeros, 3 segundos y 3 cuartos comandantes que formaron las juntas militares. Y dijo, bueno, vamos acá y se va a crear una situación conflictiva con los británicos que, en fin de cuentas, son nuestros socios, nuestros parientes, que va a resolver el amigo mayor, Estados Unidos. Y entonces, como este asunto, y acá hay algo a rescatar, este asunto de las Malvinas
no se va a resolver por negociaciones, porque estas son negociaciones como si una comisión interna va a hablar con el patrón y le dice, nosotros solamente queremos negociar, huelga no, no vamos a hacer nunca, ¿quieres tranquilo? Huelga no va a haber. El patrón nunca va a dar un centavo, evidentemente. Si la comisión interna le garantiza que no va a haber huelga porque es un hecho desdoroso, además que el patrón es muy poderoso, no se le puede prender, no, entonces el patrón los va a recibir, le va a dar café, va a conversar, etcétera, y nunca va a dar un centavo. Entonces vamos a crear un hecho. Este hecho va a producir una conmoción. Finalmente va a venir Estados Unidos y decir, bueno, todos somos amigos, somos aliados, concepto fundamental. Argentina aliada de los países de Occidente, más chiquita, otros más grandes, pero aliados. Y Estados Unidos decir, bueno, ustedes tomen esto, que Inglaterra se quede con esto otro, y bueno, yo me quedo también con algo. Y el general majestuoso, que ya había mandado asesinos a Nicaragua, etc., iba a decir, bueno, tome, y dividíamos por tercio. Antes no teníamos nada, ahora tenemos un tercio. Esa es un poco la idea. Entonces ponen 500 hombres en una ocupación simbólica. Ahora, a partir de ese momento se precipitan los acontecimientos. El mayordomo negro, que es un esclavo, en excelentes relaciones con el amo, habla pestes de la tía del amo, que es una mujer insufrible, y uno y otro intercambian figuritas sobre lo imbécil, insufrible, etcétera, que es la tía. Hasta el momento en que el mayordomo se considera un pariente del amo y le hace un desplante a la tía. En ese momento el mayordomo le dan una patada y lo mandan a la choza a cargar y cortar algodón. Porque una cosa es que la tía sea una reverenda estúpida que no la aguanta nadie, y otra cosa es que un esclavo mancille o le falta el respeto a un miembro de la clase dominante. Y como el mayordomo no tiene conciencia de clase, pero el amo sí tiene conciencia de clase, sabe que al tocar a la tía insufrible lo están tocando potencialmente a él. Entonces Inglaterra responde como un país serio, es decir, como un país imperialista serio. Dice, acá no hay nada que discutir, acá es necesario corregir al esclavo. Este es un esclavo rebelde. Y cuando se está a punto de llegar a un acuerdo, hunde el Belgrano. Es decir, no lloremos, salvo, por supuesto, el dolor de las víctimas. Actuaron en serio, nosotros tenemos que aprender de ellos. Es decir, actuaron siguiendo su ley. Y su ley era un país dependiente, un país esclavo, no puede ejercer actos de soberanía frente a un país imperial. Eso es todo, lo de Hay, lo de la Thatcher, etc. Eso es esencialmente lo que hicieron. Pero al hacerlo, revelaron lo que la Argentina es. Que no era un aliado, que era la forma más abyecta del sometimiento del esclavo, que se cree igual al amo, porque el amo por ahí lo trata cordialmente, sino que revelaron el primer aspecto de la reversión de esa situación, de la subversión de esa situación, que es la Argentina es un país colonial. La Argentina es, por lo tanto, un país latinoamericano. La Argentina es, por lo tanto, un país del tercer mundo. La Argentina no es un país de Occidente, es una colonia de Occidente. Y Occidente significa el imperialismo inglés y norteamericano, con sus acuerdos de superpotencias y sus enfrentamientos con el otro bloque, que no por casualidad no tuvo la intuición de vetar la resolución 502, que era una cuestión de principio, independiente de cómo actuaba o cómo venía actuando la política exterior argentina, cosa que no hicieron Cuba y Nicaragua,
que lo comprendieron y apoyaron inmediatamente. Pero las grandes potencias llamadas socialistas o un poco socialistas no vetaron esa resolución. Entonces, ante esa situación viene el segundo paso: transformar la ocupación simbólica en una ocupación militar. ¿Para qué? Para pasar a un operativo de disuasión. Se dijo, si ponemos 9.000 hombres, los ingleses no se van a venir con todo. Es una locura por unas islas insignificantes con 1.800 kelper ahí, etc. Pero hay una desproporción monstruosa. Pero los ingleses, si son serios, vinieron con todo. Entonces, si nosotros vemos dónde está la primera raíz de la derrota, está en el no dimensionamiento militar de la guerra por un error de concepción política, cosa que no nos puede engañar, asombrar, porque en definitiva los militares argentinos creían que venían de otra guerra. Todavía este nabo de Benjamín Menéndez, ¿no?, el héroe de Puerto Argentino, dice: yo que he estado en 2 guerras y he sido general victorioso en la primera. No sabe lo que es una guerra. Ha estado en una carnicera operación de policía y cree que era una guerra. No sabe lo que es una guerra. Es como si un médico no sabe lo que es un microbio y quiere agarrar y salvarlo a alguien de la lepra o de la tuberculosis. Muy bien, de modo que no es asombroso. Entonces, operaron de manera tal que creyeron que a nivel de disuasión iban a conseguir resolver el problema, más duramente, o sea que la cosa iba a quedar con Inglaterra. Ahora, ¿qué habría ocurrido si hubieran previsto, de acuerdo a una concepción, lo que iba necesariamente a suceder? Bueno, en ese caso, posiblemente, se habría mandado la flota antes de la apertura de las hostilidades a operar desde Puerto Argentino y el canal San Carlos, el estrecho San Carlos divisorio. No se habría mandado a último momento al general Belgrano, que tenía por ser un navío antiguo, un gran poder de fuego. Se habría puesto al general Belgrano con su poder de fuego en la bahía de Puerto Argentino. La revista de la Fuerza Aérea denuncia hace unos meses que quedó en Campo de Mayo una pista, ¿cómo se llama?, de aluminio, enrolladita. Es decir, no se previó que el grupo combatiente central de la Fuerza Aérea tenía que haberse establecido en Malvinas. Y la misma revista dice, debido a eso, los ingleses pudieron colocar una costa artificial a 100 kilómetros o a 100 millas de las Islas Malvinas y obtuvieron sobre la Fuerza Aérea Argentina superioridad táctica, porque los aviones argentinos solamente podían operar minutos y tenían que volver a sus bases. Esto no está inscrito en el análisis de qué potencial tiene este país y qué potencial tiene este otro, sino un análisis político de la guerra. Si hubieran sabido que esa era una guerra en que iba a haber que combatir, habrían puesto el grueso de la aviación sobre las Malvinas y entonces le habrían hecho polvo cualquier tentativa de aproximación. Aún así les hicieron polvo varias tentativas. Tercera cuestión, es concebible que ya pasada bastante la época de los incas, ustedes saben que las tribus o las naciones precolombinas, aún las más avanzadas, ignoraban la existencia de la rueda.
no tenían la rueda. Entonces tenían que, y tampoco tenían ganado mayor, tenían que poner sobre las llamas y las vicuñas, que son animalitos muy mimosos que no alcanzan, y cargar directamente. Es concebible que los soldados argentinos tuvieran que cargar durante 8 horas para ir al frente bolsas de 50 kilos de papa para llevar las provisiones al frente. Durante nuestras guerras civiles se inventó la infantería de a caballo. Es decir, las grandes distancias impedían que los infantes las recorrieran. Entonces hacían el trayecto a caballo y cuando había que combatir, desmontaban. No digo que se llevaran jeeps con oruga por el terreno blando, no digo que se llevaran helicópteros, no se llevaron ni caballos para hacer así, hacer en 2 horas 30 kilómetros, había que caminarlos y cargar las cosas. Claro, nosotros éramos también sonsos, leíamos y decíamos, yo me convencí, porque yo era sonso, no sé si a lo mejor a ustedes no me pasó lo mismo, pero que para defender una isla la proporción es 1 hombre contra 5 atacantes. Claro, eso es en Francia, en lugares poblados, en lugares donde hay caminos, en lugares donde hay población. Aquí era al revés. Se necesitaba asegurar la más mínima movilidad. Para atacar la primera cabeza de puente, tendrían que haberse agarrado todos los helicópteros disponibles, los caballos, usar jeeps o cualquier otra cuestión ligera con oruga y darle movilidad a esas tropas. Entonces, creo que no se necesita ser militar, ni técnico, ni haber estudiado el arte de la guerra para entender por sentido común que todo eso no se hizo porque se supuso que no iba a haber desembarco británico, que no iba a haber que pelear. Y se supuso que no iba a haber que pelear porque se supuso que íbamos a recibir el trato de aliados, no el trato de vasallos relegados. Por supuesto, no necesito extenderme sobre el hecho de que rebosaba Puerto Argentino de medios, de comestibles, etcétera, que no llegaban al frente de batalla. Y lo que eso significa en cuanto a definir la relación entre un cuerpo de oficiales que actúa como policía del país y el cuerpo de tropas. Es decir, que vive, por supuesto, ha habido muchas excepciones, pero que vive institucionalmente su situación como privilegio y que considera a los soldaditos combatientes y a los suboficiales incluso como cosas. La profunda corrupción, que no es sino la expresión militar de la, y combatiente de la corrupción de la Revolución Argentina. Un alto oficial naval, cuyo nombre no recuerdo, pero que estuvo en el comando operativo, se lamentaba de que por un lado se ignoraran hazañas como el torpedeamiento del Invencible y por otro lado se hiciera la laja sobre el estaqueamiento de soldados. Yo creo que este señor en lo primero tiene toda la razón y en lo segundo no tiene absolutamente razón, porque un ejército que estaquea soldados, es decir, seres humanos de carne y hueso que a lo mejor 15 minutos después van a estar tiroteándose y muriendo, no puede ganar una batalla, salvo contra otro ejército que también estaquee soldados. Es decir, que todos los elementos, algunos de los cuales señala el informe Rattenbach, los jefes no iban al frente, las tropas, como eran cosas, no eran renovadas. Los que estaban en la retaguardia se quedaban en la retaguardia y los que estaban en el frente se clavaban semanas enteras en el frente.
Es decir, todo ese conjunto de modos de conducción se ligan, por supuesto, con el carácter reaccionario que asume la oficialidad bajo la ideología colonial de la seguridad nacional. Bueno, esto que señalo en forma esquemática, que podría añadirse la falta de previsión de haber cargado de cuanto pertrecho podía señalarse la flota mercante argentina y desembarcar antes del bloqueo la mayor cantidad de pertrechos, combustibles, etc. El disparate político de haber mandado las tropas de élite a la frontera con Chile, en lugar de haberlas mandado a pelear en Malvinas, con el argumento de que nos iban a dar la puñalada por atrás, y olvidando que la movilización nacional y el buen soldado de infantería, que es la base de todo ejército, especialmente de un país dependiente, hubiera destruido, en la hipótesis de una invasión de las tropas de Pinochet, hubiera destruido, derrotado y aplastado a las tropas de Pinochet. Que para eso no necesitábamos tropas de élite. Y no digo esto para imputar que se hayan mandado soldaditos pobres, pobrecitos, etc. Y que vayan a pelear los profesionales. No. Simplemente para señalar que grupos de soldados entrenados, especializados y profesionales, rápidamente insertados en el ejército de ciudadanos, rápidamente dan una cohesión militar y una capacidad combativa a los reclutas, que se convierten en grandes, en semanas o en días, se convierten en combatientes. Depende de que haya una conciencia política nacional que anime el conjunto. Esto nos lleva digamos, también al error sobre la concepción de las relaciones argentinas y chilenas, de las relaciones ejército-pueblo. O sea, cualquier aspecto que nosotros analicemos nos lleva, sin forzar el razonamiento, de un modo natural y a través de nexos concretos, al hecho de que todos los errores derivan de una concepción y una práctica colonialista. Fuerzas armadas educadas en una concepción política colonial, en una concepción militar represiva, en una concepción de seguridad nacional, en una concepción contraria a la defensa nacional. Educadas en la idea de que no son las fuerzas armadas de la nación, del país y del pueblo argentino, sino que son un eslabón en una causa universal en que Occidente lucha contra las fuerzas demoníacas, que es el modo de hablar, de ser el eslabón dependiente del imperio. Naturalmente no podían, salvo la presencia directa del Espíritu Santo, pero el Papa vino a hablar a favor de los ingleses, no podían, digamos, concebir la operatoria global de esa guerra. Hay otros hechos. De un modo plausible, las Fuerzas Armadas trataron, es decir, consideraron, después de haber masacrado a los argentinos, que las relaciones con los Kemper debían dirigirse políticamente. Entonces actuaron como señoritas. El capitán Giacchino murió como un perro por no meterle un obusazo a la casa del gobernador y hacer saltar a todos los gringos ahí adentro. Yo creo que es un hecho ponderable, es decir, de pronto los orangutanes comienzan a vislumbrar la existencia de ideas generales, de la posibilidad de un lenguaje articulado, etc. Pero evidentemente un orangután no puede escribir el Quijote, quiero decir, o cantar un aria, aunque sea de Pagliacci o alguna cosa. Entonces, omitieron considerar un pequeño hecho, que para intentar ganar la voluntad de los Kemper,
cosa bastante difícil, pero para intentar ganarla, era necesario destruir a la Compañía de las Islas Falkland, que sintetiza en su trato con Malvinas el trato general del imperialismo británico y norteamericano con el tercer mundo. Malvinas, no tomen al pie de la letra las sumas, pero exporta por valor de 2,5 millones de libras esterlinas a través de la Compañía de las Falkland, que es un capítulo en una monstruosa multinacional que tiene inversiones en Groenlandia, en Siam, en todas partes. Es una oficina, las Falkland. Pero en Malvinas es todo. E importa por valor de unos 800 millones de libras esterlinas. Es decir, tiene 1.400 millones de balanza comercial favorable. 2/3 partes de sus exportaciones son superávit de la balanza comercial. Ustedes imaginen que esa empresa monopólica, asentada ahí, chupa las 2/3, como ganancias que se valen y no se reinvierten, las 2/3 partes de las exportaciones. En unas islas que lo único que hacen, lo que producen es para exportar, además. Las islas mismas están en manos de un grupo terrateniente ausentista. Es decir, los dos elementos, la economía dependiente manejado por un monopolio multinacional, el monocultivo basado en una clase o clasecita terrateniente, que son las características de la estructura semicolonial argentina, una vez que le sacamos los otros elementos, el esqueleto, digamos, se dan en Malvinas. Entonces, parecería que habría que romper esa situación y llegar y decir, señores, el Estado argentino garantiza la nacionalización de esta compañía, que a su vez va a pasar, según un plan X, bueno, no vamos a entrar en todas las posibles variantes, a ser una propiedad colectiva, una propiedad cooperativa, o como diablos se quiera llamar, de la comunidad malvinense. Y solamente van a poder ser propietarios de tierras en las Malvinas quienes vivan y produzcan muchas. Todo terrateniente ausentista queda expropiado y se abre un registro para entregar tierras a la explotación, por ejemplo. Entonces, yo no sé, yo creo que los Kelper ni con esa se ablatan, pero sería un tratamiento político. La pregunta es, gente que ha, digamos, afianzado el privilegio dentro del país, que ha falklandizado el país, que vive sometido a esa servidumbre intelectual, va a actuar como transformador de las condiciones para romper el vínculo con el monopolio extranjero, vínculo que lleva, como sabemos, a una despoblación de las Malvinas, que tenía a principios del siglo 2.500 habitantes, que tiene actualmente 1.800 y que podría tener 10 o 15.000 habitantes perfectamente, porque es una geografía más veraz que la de la Patagonia, la meseta patagónica, donde tienen que tirar anualmente varias decenas de miles de cabezas de ganado, de lanar, al mar, porque no lo pueden mantener. Aproximadamente 300.000 lanares tienen. 300.000 lanares. Y dan de vivir a 2.000 personas. Hay otros puntos que menciona. Lo curioso es cómo la conciencia nacional avanza fragmentadamente por distintos andariveles. Nada menos que el señor Schoenfeld señala en la prensa hace unos meses, con mucha inteligencia, con más inteligencia que todos los columnistas de Clarín sumados, y que el señor Caputo, que es inexplicable que no se haya atacado
el punto más débil del despliegue militar británico, que eran los grandes cargueros que traían la tropa. Si se pudo llegar a torpedear el Invencible, es muy difícil pensar en la imposibilidad o la dificultad de haber torpedeado a esos grandes cargueros transatlánticos que traían 5 o 10.000 hombres adentro, que un lindo torpedo ahí habría producido una conmoción universal y habría movilizado a la sociedad británica, porque hay dos cosas que pueden movilizar a la sociedad británica contra las aventuras imperiales. Una, cuando empiezan a llegarle los cajones o los telegramas de sus muertos a ellos. Entonces el patriotismo se empieza, imperialista y chauvinista, se empieza a moderar. Y segunda, cuando empiezan a tocarles sus dólares o sus libras. Entonces se abre, no quiero seguir, el otro capítulo de la guerra total, que fue desde de entrada el más evidente. Es decir, si la Argentina decía, queda abolida la deuda con Gran Bretaña, se expropia la deuda con Gran Bretaña como enemigo de guerra. A lo mejor habría que haber buscado alguna ley inglesa para ver qué hicieron los ingleses con la deuda con Alemania, si es que había deuda con Hitler, a ver si le iban a Suecia a pagarle la deuda a Hitler durante la guerra. O sea, repetir la táctica de Rosas. Rosas le dijo, sí señores, vamos a hablar sobre la deuda, ¿cuándo? Y el empréstito Bailey, que se venía arrastrando, cuando ustedes se vayan. Y entonces los banqueros ingleses le empezaron a decir a los aventureros de las cámaras y del gabinete, decir, no, paren la mano, querido, si no cobramos. O sea, pasar a la incautación, la expropiación, el desconocimiento de la deuda y advertirle a los aliados que nosotros estábamos considerando toda la deuda externa. Por supuesto, para eso había que tener, digamos, otra concepción. Pero lo importante del caso es que nada sale de la nada. Que de la ruptura, quebrantamiento de una vieja concepción colonial, por un fenómeno intrínsecamente legítimo, como era el enfrentamiento con Inglaterra y Estados Unidos, se abría y se abre la posibilidad de la recomposición de una conciencia política. Y la batalla en este momento está dado para impedir. Un poco esquemáticamente, pudimos decir, se pasó de una guerra bien llevada, en el sentido de eficientemente llevada, contra el pueblo argentino, que produjo 20 o 30.000 víctimas mortales, más todas las demás, a una guerra mal llevada contra el imperio, contra el dominador real, abriendo hacia el camino de poder llevar una buena guerra de liberación contra el enemigo real. Y al hablar de guerra no estoy hablando solamente de hechos militares. Estamos viviendo entonces en esta época de batalla ideológica que se proyecta, y con esto quería terminar, sobre la actualidad y los distintos aspectos que estamos enfrentando. Hace un mes y medio, en un artículo que dio mucho que hablar del ámbito financiero, órgano de la patria financiera, se denunciaba o se anticipaba que podía existir el proyecto de no pagar la deuda externa, de declarar la moratoria. Yo estaba en ese momento en Uruguay y leo en el diario El País de Montevideo, diario creo que más reptil que la prensa o la razón, un artículo muy bien escrito, muy bien expuesto, plantean con este título, hacia unas Malvinas económicas. Y después de describir más o menos la situación, se sacaban las conclusiones, que eran básicamente esta. La Argentina sufrió la aventura Galtieri de enfrentar a un poder militar incontrastable y ahora parece a punto de sufrir unas Malvinas económicas enfrentando en lo económico el bloqueo incontrastable de los países otros. Es decir, acá
aspectos y los planos de la realidad se interrelacionan. La moraleja de la fábula es, para esta ofensiva entreguista, el carácter incontrastable, precisamente, de los grandes poderes mundiales, y por lo tanto el destino prefijado, inexorable de la Argentina, que ya está destinada a un destino satélite y colonial. Es imposible extraer fuerzas del país para enfrentar ese destino y para generar una real independencia nacional. Esta concepción tiene siempre dos formas de presentarse. Una forma abierta, que posiblemente y seguramente obtiene el rechazo, y formas encubiertas, indirectas, a veces con cierto aire progresista, pero donde, escarbando un poco, uno encuentra de una u otra manera, digamos, el planteo del derrotismo. Por eso, volviendo al principio, un hecho que es tan alentador, a pesar de su incipiencia ideológica, a pesar de lo contradictorio de las consignas, todo eso, pero la vida es así, la vida no se da como modelo puro, ni mucho menos. Pero un hecho que centralmente es que ante la convocatoria de un grupo dotado de excombatientes de alta intrepidez política, de una maduración sorprendente, que asume la guerra como gesta nacional, que exige explicaciones y una crítica implacable a todos los desvaríos de su conducción, que frente a la tentativa de suprimir el servicio militar obligatorio, es decir, frente a la tentativa de los que, ostentando cierto aire de rebelión, dicen en definitiva, solamente puede haber guerreros de países imperialistas. Los argentinos no tenemos derecho a defender nuestro país. Dicen sí al servicio militar, como deber y derecho. Dicen sí a un servicio militar democráticamente organizado. Y a la respuesta de muchos miles de argentinos se produce la reacción, digamos que a su manera honra esa movilización, de la prensa, entre Vitis y Falla. Entonces, claro, la primera reacción es decir, bueno, bajar los brazos, y por acá nada sale bien. Resulta que 20.000 se reúnen, hacen una gran manifestación, y se producen ciertos incidentes totalmente tangenciales, de gente que es repudiada ahí mismo, y esto, en lo que van a leer 500.000, 1 millón, 2 millones de personas, es un hecho policial. Estos tipos controlan todo. Yo creo que no, porque la verdad se abre paso. Están a la defensiva. Tienen que empezar por deformar un hecho que no pueden ocultar. Y es que no es cierto que la mayoría del país se encolumne detrás de Silo. No es cierto. Que hay un gran sector, no sé si mayoritario o minoritario, pero que es indestructible. Y que si no es mayoritario lo va a ser, a lo mejor ya lo es. Un gran sector profundo del país, pero que además divide el país de arriba abajo, va desde los sectores más profundos, los que no vacilan, hasta sectores de cúpula, respecto a los cuales hay que dar también la batalla política, porque hay que aislar al núcleo también indestructible de la entrega, para los cuales esta experiencia es una experiencia en plena digestión, en pleno proceso, y en definitiva va a depender de lo que vayamos haciendo en la clarificación, en la discusión política de estas cuestiones, y en llevarnos, digamos, a acciones tales como la de
la del 2 de abril último, del lunes pasado, que demuestra que ese golpe, ese choque que ha dejado muertos, ha dejado sangre, ha dejado la huella indeleble, armado con el imperialismo inglés y norteamericano, apoyado por los otros, bueno, es algo irreversible. No mecánicamente, depende de la lucha que todos vayamos desarrollando. Pero teniendo en cuenta eso, computando eso, es irreversible. Como nada más.